Un grupo de ellos a caballo se ofrece al enemigo romano. Les hacen ver que han tomado la decisión de huir, de no presentar batalla. Les hacen entender que aquellos lusitanos se sienten acosados. Los romanos, muy superiores en número, con buen armamento, con decisión y firmeza, porque querían acabar con aquel problema, empiezan a seguir de forma alocada a los lusitanos. Y estos poco a poco les van internando en lo más intrincado de la serranía de Ronda. Los lusitanos a caballo consiguen escapar, pero dejan a los romanos en una terrible y feroz trampa. En terreno pantanoso quedan los 4000 legionarios, y sobre ellos, por todas las partes, caen hordas de lusitanos. Han caído en la trampa, han picado. Poco a poco, lentamente, los lusitanos van matando uno a uno a los legionarios. Los legionarios se defienden y causan algunas bajas en las tropas de Viriato. Pero la victoria es rotunda. La victoria es brutal. Ni uno solo, ni siquiera Betilio, logra escapar a la encerrona. Es la gran batalla para Viriato. Tríbola pasará a los anales de la historia. Unos pocos guerrilleros, unos pocos hombres han conseguido abatir nada más y nada menos que una temerosa y potente legión romana. Los romanos han temido a los guerrilleros. Los escasos supervivientes comentan el incidente. Los senadores romanos están consternados. La sangre de los legionarios cubre el campo de batalla. Una tras otra van cayendo. Hasta 6 batallas. Y en las 6 Viriato y sus hombres ganan. Uno tras otro los cónsules son derrotados. Hasta 4 grandes jefes militares enviaron los romanos. Y los 4 fueron derrotados. El poder, la hegemonía de Viriato es máxima. Después de la batalla de Tríbula, consigue llegar a Segóbriga, lo que se considera como la gran capital de la Celtiberia. Segóbriga, cerca de Cuenca, muy cerquita de Cuenca. Por fin Viriato está rozando la provincia citerior, el último reducto romano. Casi toda la península está en sus manos. Es un gran jefe militar, conoce perfectamente la estrategia. Sí, será inculto, como dicen los romanos, pero, caramba, ¿cómo sabe dirigir a sus tropas? El máximo rendimiento para aquellos escasos y menguados efectivos. Pero los romanos no estaban dispuestos a soportar más humillaciones. En el 146, después de un asedio terrible de 3 años, cae Cartago. Publio Cornelio Escipión, el africano, el segundo, no el primero, no el gran Escipión el africano, el primero, sino el segundo, aunque familiar por vía indirecta, consigue rendir Cartago. Asola la ciudad y la cubre de sal para que nada vuelva a florecer en Cartago. Ese año es determinante, porque los romanos consiguen desviar así muchos efectivos militares que estaban entretenidos en Cartago y dedicarlos por entrega total a derribar el poder de Viriato. Año 144 a.C. Llega a la Hispania el cónsul Fabio Máximo Emiliano, con un fuerte contingente de hombres. Quieren batir a Viriato a toda costa. Y por poco lo consiguen. En la batalla de Baicula, en lo que hoy es Bailén, consiguen derrotar a Viriato. Eran demasiados años luchando y muchas pérdidas sin reponer. Los romanos lo consiguen. Pero ocurre algo. Los celtíberos, que observan desde la distancia, han seguido todos los movimientos de los lusitanos de Viriato. Y hasta el año 143 estaban en alianza con los romanos, les surtían de provisiones, incluso a veces de tropas. La Celtiberia, los celtas de la Iberia, el entroncamiento entre celtas e íberos, las tribus que dominaban el centro de la península ibérica. Los celtíberos se encontraban bien aposentados, bien asentados, con sus etnias, con sus tribus. Ahí estaban los velos, ahí estaban los titos, ahí estaban los arabecos, los blusones,
Y los golpeones, ahí estaban. Y en el 143 rompen su alianza con Roma y se entregan con entusiasmo a una nueva alianza, pero esta vez con Viriato y sus lusitanos. Todos van a combatir a Roma. Todos van a intentar expulsar al poder invasor. Se alían y presentan batalla. Y comienzan de nuevo a derrotar a los romanos. El símbolo para la Celtiberia es Numancia. En Numancia se encuentran 8.000 defensores. Y los romanos quieren derribar esa fortaleza, quieren pasar por encima de ella. Pero aquellos 8.000 defensores se lo van a poner muy difícil. Aquella ciudad iba a resistir durante 10 años. Aquellos 8.000 defensores iban a parar una y otra vez a las legiones romanas. Fuertes ejércitos, 20.000 hombres en una ocasión, 30.000 en otra. Siempre fueron rechazados por los defensores de Numancia. Las guerras celtíberas se iban esparciendo por toda la península. Y Viriato estaba ya considerado como el terror de los romanos. Hay una estatua en Zamora que dice así: Terror Romanorum. ¿Qué ocurriría? Año 140 a.C. Viriato lleva ya 10 combatiendo a los romanos. Y no está nada mal. 10 años, cuando la edad media de la época estaba poco más o menos en los 32, 33 años. No sabemos nada acerca de la edad de Viriato, pero sí sabemos algo acerca de su vida. Sabemos, por ejemplo, que en ese tiempo se casó. Y se casó con la hija de un noble lusitano. Ese noble se llamaba Astipas. Cuentan acerca de la generosidad de Viriato con sus hombres. Los botines que obtenían las tropas de Viriato eran repartidos generosamente entre ellos. Viriato pocas veces accedía a ese botín, pocas veces se quería quedar con el oro que venía de los romanos. Astipas era más dialogante con el poder de Roma y quiso entregar a su hija para buscar una buena posición entre Viriato y Roma. Viriato sí era conocedor de la belleza de la hija de Astipas y accedió a casarse. Astipas preparó muy a su pesar una boda pantacruélica, unos banquetes exquisitos, oro en las vajillas. Cuentan que el día de la boda todos esperaban impacientes a que llegara Viriato y su séquito. A lo lejos se podía divisar la polvareda de unos caballos. Al campamento de Astipas se acercaba Viriato y una pequeña escolta. Aquellos jinetes se acercaron, pero no se bajaron del caballo. Se quedaron mirando la escena. Allí estaba Astipas, los nobles lusitanos, posiblemente ya a punto de venderse al poder de Roma, y la hija de Astipas. Viriato se la quedó mirando, eso dice la leyenda. Y al parecer le gustó. Pero también se quedó mirando alrededor. Vio las vajillas suntuosas, el escenario preparado para el festín, y con su lanza, montado a caballo, determinó que el festín se repartiera entre sus hombres, entre su escolta. Y una vez saciaron el apetito, sin bajarse del caballo y sujeto a su lanza, miró a Astipas y a la nobleza lusitana y dijo: no es oro lo que importa ahora, lo que importa es que alguien está decidiendo por nosotros y alguien está decidiendo por nuestro destino. Por supuesto se refería a los romanos. No querían nada de oro, no querían nada de riqueza. Cuentan que en ese momento asió a su futura mujer por la cintura, la subió al caballo, la subió a su grupa y ordenó la marcha. Y sin celebraciones se fue del campamento de Astipas. La leyenda de Viriato. Sus hombres le seguían hasta la muerte, porque era costumbre entre los lusitanos firmar pactos de lealtad. Lealtad al líder, lealtad a los guerreros, lealtad a los valientes que defendían la tribu. De ahí el poder de Viriato, de ahí que se prolongara tanto en la lucha. Los hombres de Viriato estaban muy orgullosos de su jefe. Y escenas como la que hemos descrito se daban muy a menudo en esa historia, en esa biografía de Viriato. Además, los lusitanos tenían un poder, tenían una ventaja sobre los romanos, y es que no necesitaban bases de aprovisionamiento. Firmaban pactos, alianzas sobre